A mediados de los 80, en un país que recién salía de una cruda recesión, un puñado de jóvenes ejecutivos encabezados por Sebastián Piñera visualizó el futuro. Supieron sacar partido tanto de las privatizaciones, de la dictadura, como del retorno a la democracia para hacer grandes negocios personales. 30 años después, son los amos y señores de Manhattan, los leones del mercado que venden el concepto Chile en Nueva York y Londres, que se reúnen en los salones del Hotel W a tomar cócteles y escuchar música electrónica. Y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición del Traficantes de Cultura en este 2021 y obviamente tomar los pendientes de que nos dejó el 2020 pandémico, que no pudimos hacer y que obviamente muy amablemente nuestro invitado aceptó la entrevista hoy en esta modalidad vía Zoom. Estamos con el periodista y director de prensa del Desconcierto, además de autor de Piñera y los Leones de Manhattan, crónica del auge de la élite financiera chilena de SET, editado por Planeta y escrito por nuestro invitado Sergio Jara Román. Sergio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Humberto, muchas gracias por la invitación primero que todo. Y obviamente, bueno, obviamente tomar en cuenta que tuvimos la oportunidad de conversar cuando salió, cuando fue novedad editorial en 2018 y resulta que en este 2020 termina siendo aún más, termina siendo un libro aún más joven desde la vez que salió, sobre todo por el temita por el tema del presidente y AFP Habitat y esa triangulación con Moneda Asset Management. Pero antes de irnos a eso, antes de hablar de actualidad, y para quienes nos verán o escucharán a través de Radio Touch TV, nuestras 7 plataformas, además de Mundo Películas, de Libro Show, ¿cómo nace la idea de un libro como este? ¿Cómo nace? Y hace tiempo nace. Y yo trabajaba, bueno, yo soy periodista, tengo como dos vertientes. Economía, soy periodista de economía, no soy periodista ni de política, ni de cultura, ni de deporte, soy básicamente un periodista de economía. Hoy día un poco más generalista, ¿sí? Como por mi pega, por el trabajo en el Desconcierto, he tenido que entender y aprender de otros temas también, que van mucho más allá de la economía. Pero mi formación es económica, finanzas sobre todo, entonces tenía algo de conocimiento al respecto. Mi segunda vertiente es la investigación periodística. También soy periodista investigador, me he dedicado un poco a eso los últimos años, los últimos 8 años, y entonces el libro es la mezcla entre ambas cosas, pero no nace de ahí, nace de una inquietud de otro colega, ¿no? Que es el ideólogo primario de este libro, que es Cristóbal Peña, Juan Cristóbal Peña, un cronista y académico, periodista de lo mejor que tiene el país, y que en el marco de un taller de crónica al que yo asistí que dictaba él, se presentaron varios proyectos de historia, de libros, de crónica, y él me anima a contar la historia de los corredores de Bolsa de Chile, ¿no? Esta clase social nacida en los 80, que explotó en los 90, que en los 2000 para adelante, en las últimas 2 décadas, protagonizó grandes escándalos financieros, pero también se convirtieron en los sumos sacerdotes de la economía nacional, con sus vertientes políticas también, y con Piñera como el cabecilla de todo este grupo, de esta subclase social, ¿no? que surgió con Manhattan, que es el barrio financiero donde se instalaron, ahí en Vitacura. Y Cristóbal me decía que la historia de estas personas no estaba contada, que no se había documentado, ¿no? Que todos hablaban de ellos y los leían en los diarios, los escuchaban en seminarios, y nadie sabía muy bien quién eran, ni cómo se habían formado, ni cuáles eran sus excentricidades, sus costumbres, de dónde venían, a quiénes respondían, cómo habían formado su fortuna y cómo habían moldeado el destino del país a sus intereses, digamos. Esa historia me interesó, me convocó mucho. Yo tenía, como te dije, fuentes, cercanía, conocimiento del mercado. Lo enfoqué específicamente en lo que son las finanzas, en lo que es Manhattan, no en la industria de chimenea, no en ese tipo de economía, ni en la macroeconomía, sino más bien en lo que es la industria financiera. Y traté de trabajar perfiles, ¿no? De los principales protagonistas de esta industria, que es lo que se puede ver a lo largo del libro. El libro es una historia cronológica que parte en los 80 y termina en el 2015, desde que Piñera asume la gerencia general de Citicorp, que es una corredora de bolsa, donde forma
a una serie de ejecutivos que después en los 90 forman sus propias corredoras y se hacen del mercado financiero chileno. En medio surgen las AFP, ¿no? Que son el gran pilar que les permite a ellos explotar y transformarse en quienes son. Y en paralelo a esto van ocurriendo hartos casos, ¿no? Casos que quedan enterrados, casos que no son públicos, fraude a la AFP, trenzas políticas, comerciales, de amistades, societarias, entre muchos de los protagonistas, y siempre con Piñera, presidente del país, encabezando este grupo de corredores de bolsa salvajes, ¿no? Que son los que finalmente terminan por consolidarse en Chile y salir para afuera como ejemplo de desarrollo económico a los países latinoamericanos, y que en este 18 de octubre de 2020 finalmente choca contra la pared ese tipo de modelo de desarrollo, ese tipo de hombre de negocio, ¿no? Queda enfrentado a sí mismo, a su espejo. Piñera nuevamente surge ahí como el principal ejemplo de aquello, y por eso el libro como que vuelve a cobrar vida y auge a propósito del estallido social, porque refleja una realidad que era incómoda para mucha gente y, que, y que estaba ahí, ¿no? Estaba latente, era cosa de olfatearla nomás un poquito antes, y Cristóbal Peña yo creo que fue bastante acertado en esto, por ahí por 2013, 2014, que fue cuando iniciamos esta investigación. Haciendo memoria de la conversación que tuvimos hace 2 años y también del tema del libro, que haces, ejemplificas a estos personajes que pululan en el libro con el antiguo yuppie ochentero, con el corredor Ah, de bolsa de Wall Street. Y antes de que se nos vaya la idea, porque como tocaste el 18 de octubre, nos vamos a agarrar de eso, pero solo en ese punto. eh, ¿Cómo, cómo temieron estos yuppies esta avenida? ¿Cómo temieron este estallido social aquellos? ¿O en realidad fue como un temor pasajero, entendiendo obviamente que las grandes fortunas en temas de pandemia aumentaron en cantidades estratosféricas, comenzando por el presidente? sí. Sí, bueno, eso fue un efecto colateral, digamos, yo te diría que no esperado, o a lo mejor por ellos sí, ¿no? Porque los cálculos siempre son precisos en el lado de ellos, y probablemente vieron que por donde se desangraba el país, por otro lado crecía, ¿no? El consumo a través de canales digitales, el consumo del retail en lo que tiene que ver con supermercados, no lo que tiene que ver con tienda por departamento, sino con supermercados, y algunas industrias en particulares siempre se van a ver beneficiadas de las crisis. Mientras algunas caen, otras van a crecer, y es ahí donde algunos sacan ventaja, ¿no? Pero para cada uno tiene su explicación. Julio Ponce también subió su fortuna, y eso tiene que ver con el desarrollo de otros proyectos, de litio, qué sé yo. Sebastián Piñera tiene tantas inversiones que es difícil saber por qué aumentó la fortuna su grupo familiar, ¿no? Debido a qué razón, a qué inversión, a qué activo, porque además los tiene todos escondidos, opacos, y no se sabe bien si son de su hijo o son de él, y si son de su hijo, ¿por qué? ¿Pagó herencia? ¿Los donó? No hay ningún registro de eso. Y te lo digo con conocimiento de causa. Yo he publicado las declaraciones de impuestos de bancar en el desconcierto, y ahí no aparecen donaciones, lo que aparecen son transferencias directas del presidente a su hijo hacia paraísos fiscales entre gobiernos. La fortuna de Luxic también subió, ¿no? Ahí podría explicarse el alza de precio del cobre que se ha dado, pero también podría explicarse que le ha ido bien a los bancos, ¿no? Han tenido más negocio, cada uno de los préstamos que han estado haciendo es comisión para adentro. Entonces, yo creo que algunos lo vieron con mucho temor, como lo vio toda la clase política también al comienzo del estallido social, que iba a barrer con todo, iba a pasar por encima de todo, pero cuando se llega a este acuerdo político en el que se, en el que se salva a Piñera, ¿no? A través del proceso constituyente, yo creo que las aguas se empezaron a calmar, tanto en el mundo político como en el financiero. Piñera recibe este salvataje del Congreso, porque el Congreso estaba viendo que arrasaban con Piñera y después arrasaban con ellos también, ¿no? Entonces un salvataje de la clase política, una respuesta de la clase política a la crisis. Luego cae el coronavirus, y fundamentalmente en la moneda era conocido como el San Coronavirus, ¿no? Que le permitió darle continuidad al gobierno de Sebastián Piñera. Si no, a lo mejor no estaríamos hablando de esa historia, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos elementos permiten a estas personas respirar tranquila, pero viene un problema mayor, ¿no? Y yo creo que eso es lo que los tiene un poquito nerviosos todavía, y que es qué va a pasar con el sistema previsional, Humberto. El sistema provisional es la piedra angular de Sanhattan. Las AFP son las que van a cada apertura de bolsa, a cada operación de endeudamiento a través de bonos, a cada aumento de capital de alguna empresa
o escisión de la misma para crear otra, como Cencosud Shopping, ¿no? Son las AFP las que ponen gran parte del capital, o cuando una empresa como Falabella se compra otra, creo que fue Linio, ¿no? Esta empresa Ujú. en línea, ¿no? Las AFP son las que ponen 300 millones sobre la mesa ahí. Si no, no encuentran un inversionista. Dime, ¿quién en Chile tiene 300, 500 millones de dólares para ir a un aumento de capital de Falabella, para ir a la creación de una nueva compañía como Cencosud Shopping, para ir a distintas operaciones de deuda que hacen estas empresas? No hay inversionistas con esa cantidad de dinero en Chile. Quizás los fondos mutuos podrían por ahí, pero están, yo creo que son 3 o 4 veces más chicos que la AFP o incluso más. Entonces, el sistema previsional es fundamental para ellos, y lo que están viendo hoy día es el resquebrajamiento del mismo, ¿no? El resquebrajamiento de la capacidad de este sistema de alimentar a estas empresas, y de que los corredores de bolsa y los banqueros de inversión corten la tajada, ¿no? A través de la comisión. Ese negocio es el que se va a ver afectado, Humberto, y por eso es importante el debate constituyente, porque ahí vamos a ver si es que los intereses están puestos en hacer un sistema que permita construir pensiones suficientes para la ciudadanía, suficientes, es decir, que puedan entregarle a la gente la tranquilidad de que se va a pensionar con un monto adecuado para su jubilación, o si se va a seguir insistiendo en la construcción de un sistema de pensiones que tenga como primer objetivo apuntalar el mercado de valores, que es lo que hizo José Piñera en los 80, ¿no? Apuntalar el mercado de valores con la reforma del 85, cuando se le permite invertir en acciones en la AFP, y hacer de esto un gran negocio para Sanhattan y no para la gente común y corriente. Eso es lo que está hoy día en debate, lo que está en crisis, y lo que todavía tiene nervioso a gran parte de Sanhattan, Humberto. Yo te diría que todavía no es, más que un quiebre del sistema, es que se les va la gallinita a los huevos de oro, ¿no? Ya no van a tener a quién recurrir. Haciendo memoria precisamente porque en el inicio de la pandemia, donde todas las grandes empresas se quejaron de fondos vacíos y básicamente fueron a abrazar a Papi Estado para que los salvara, Sí. comenzando por la TAM. La TAM estuvo a punto, estuvo así básicamente de quebrar, y aquí quienes más Pero perdían no era, y quienes perdían más no es precisamente ni la familia Cueto ni los brasileños, sino las AFP, que invirtieron grandes capitales en la aerolínea. claro, eso es lo que pasa con muchas otras compañías, con Enjoy en su dimensión también sucede con otros inversionistas, ¿no? O con deuda que hayan podido tener la AFP en Enjoy, en la TAM, para qué decirlo, o sea, la AFP han perdido plata. Sería bueno hacer un ejercicio de contabilizar cuánta plata han perdido la AFP en la inversión histórica que han tenido en LATAM, desde que era LAN Chile, ¿no? Y que estaba el presidente. Eh, eh, Ese es un gran problema, digamos, porque LAN efectivamente se fue a quiebra, se acogió a un capítulo de quiebra igual que Enjoy en Estados Unidos, y el subyacente de esto es que tanto los Cueto como los Martínez, los dueños de LAN como los dueños de Enjoy, son íntimos amigos del presidente Humberto. Por lo tanto, cada acción pública de salvataje, con las que se vieron, por ejemplo, en Enjoy, son impresentables, ¿no? Un acomodamiento de la ley, incluso toda la industria de casinos está en contra de aquello, y ahí el subsecretario de Hacienda, ¿no?, va a tener que dar explicaciones, eh, porque el salvataje que se le hizo en Joy a través del acomodamiento de la ley es vergonzoso, y uno podría sospechar inmediatamente de la vinculación de la familia Martínez con la familia Piñera. En los 90, cuando eran socios, ¿no?, los Martínez, los Piñera y los Cuetos, ambas familias, los Cuetos y los Martínez, hicieron operaciones con Sebastián Piñera de tal forma que la introducción de los hijos de Piñera a las sociedades del mismo, es decir, cuando los hijos eran todavía menores de edad, cuando los nietos todavía eran una guagua, y el presidente los empieza a meter a sus sociedades, lo hace a través de los Martínez y de los Cuetos, lo hace en operaciones en conjunta con ellos. Por lo tanto, hay un nivel de confianza en estas tres familias que viene de los 90, hay favores, hay negocios cruzados, que están, todo esto, te lo digo nuevamente con conocimiento de causa. El periodista Héctor Cárcamo trabajó un extenso reportaje sobre los vínculos societarios, familiares de estas tres familias, y lo que le permitieron a Piñera, ¿no?, traspasar la fortuna a su hijo, empezar a traspasar la fortuna a su hijo. Está este reportaje también en El Desconcierto, ustedes lo pueden visitar, buscan Héctor Cárcamo, El Desconcierto, lo van a encontrar. Es un largo, extenso reportaje. Héctor estuvo más de un mes en el diario oficial, en el archivo judicial, en distintas bases de datos documentales donde se construye la sociedad, y pudo rastrear, ¿no?, paso a paso, minuto a minuto, todo esto que venía sucediendo. Entonces, cuando 20, 30 años después tú ves que estas compañías reciben un trato del gobierno amable,
en el cual se pierden fondos de inversionistas privados, fondos de la AFP, y sigue el gobierno no dándole viabilidad de alguna u otra forma a estas empresas, uno se pregunta si hay intereses estratégicos públicos de verdad, porque no se castiga a esta empresa. Yo no he visto que el gobierno haya demandado o querellado a LAN por la pérdida de valor y el perjuicio a los fondos de pensiones, no he visto eso, ¿no? Ni tampoco he visto al gobierno alzar la voz por todas las multas de corrupción que ha pagado LAN, tanto Lancargo como por las operaciones en Argentina. Han pagado más de $200 millones en multa, ¿no? Solamente he visto al gobierno celebrar la operación de LAN. Entonces, me parece que hay un vínculo que va más allá y que es deseable investigar, y establecer si es que efectivamente acá lo que pasó fue que Piñera pagó favores a la familia Martínez y los Cuetos, o se hizo lo que se haría con cualquier empresa, que lo dudo, ¿no? Lo dudo, no vi este trato a otras empresas de similares características, Humberto. Tocando nuevamente el tema de los fondos de pensiones, hasta hace que fuera promulgada la ley que sale desde el Ejecutivo con el tema del segundo retiro del 10%. Antes de eso viene el presidente diciendo que recurrirá al TC por el proyecto de 10% impulsado por la diputada Giles. Sí. Corte, viene también Gino Lorenzini de Felices y Forrados diciendo de que hay una triangulación entre Habitat, Moneda Asset Management y el vehículo de inversión que le está viendo el fideicomiso ciego al presidente, que en el fondo que está prohibido por la ley, pero para el resto, no para el presidente. Sí. Bueno, mira, eso lo que dice Gino lo recoge de un artículo del Mostrador que se publicó hace más de un año, y de un segundo que publicó El Desconcierto también hace más de un año. Esos artículos son, ponte tú, de julio y agosto, una cosa así. Julio el Mostrador, agosto El Desconcierto, y lo que recogen ambos artículos es una discusión que se dio en torno al juicio del caso Cascada, donde estaba un gerente de Julio Ponce, el dueño de SQM y las sociedades Cascada, en contra de AFP, la Fiscalía y un administrador de fondos que se llama Moneda Asset Management, ¿no? Lo que dice la defensa de Julio Ponce, el abogado Gabriel Saliasnik, que hoy día es abogado de Piñera, ojo, él es el que revela esta información. La información que expone Gino y que la recoge estos dos artículos es información que revela Gabriel Saliasnik en el marco de un juicio. Y Saliasnik, como sabrán muchas de las personas que están escuchando este podcast, es abogado hoy día de Piñera. Entonces es rara la jugada, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, algo que perjudica a Piñera lo hace público el mismo abogado que tiene él hoy día. Cuando Saliasnik lo hizo público, no lo hizo público para joderse a Piñera, por así decirlo. Lo hizo para joderse a los querellantes en contra del gerente de Julio Ponce. ¿Y quién eran los querellantes? Lo que te acabo de decir, la AFP, Habitat entre ellas, y Moneda Asset Management, además de la Fiscalía y otros más, digamos. Lo que dice Saliasnik es que Habitat invierte digamos, traspasa nuestro dinero a Moneda Asset Management para que Moneda Asset Management haga inversiones a nombre de Habitat. Esas inversiones, entre otras empresas que hace Moneda Asset Management, las hace en una empresa que se llama ILC. ILC, a la vez, controla Habitat. Y eso está prohibido por ley, ¿no? El tema está en que la ley ha tenido modificaciones en el tiempo y ha establecido ciertas excepciones. Ha dicho que cuando esas inversiones triangulares no son significativas, se pueden hacer. ¿Cuándo una inversión no es significativa? Cuando no pasa ciertos porcentajes, 0,2% del fondo, 0,1% del total, cosas como esas. Y el debate está en sobre si el cálculo que hace la superintendencia, que dice, y el gobierno en general, y distintos economistas, ¿no? Incluso el Banco Central, que dice que estas operaciones no son significativas, es decir, que están en ley, y los cálculos que hace Gino Lorenzini, que dice que sí son significativas y que sobrepasarían entonces la norma legal y serían ilegales. Bueno, eso yo no lo he podido aclarar, ¿no? Porque yo no tengo la capacidad técnica, por así decirlo, Humberto, para sacar esos cálculos y establecer si es que acá hubo o no hubo una vulneración de la norma. Gino dice que sí, digamos, pero habría que mirar sus números. La superintendencia dice que sí, y hay que hacer lo mismo, mirar sus números, digamos, pero hay que hacerlo con expertise, y en eso yo no me declaro incompetente, no creo que lo pueda hacer a esta altura. Pero lo otro que está en juego es si Piñera opera o no opera en esta cuestión, ¿no? Y de qué forma Piñera está presente en esto. Bueno, lo que dice Gino es que esto todo es una movida de Piñera. ¿Y cómo? Porque Piñera también era aportante de Moneda Asset Management, es decir, Moneda, Piñera, al igual que la AFP,
le pasaba su plata a Moneda para que la invirtiera. ¿Y qué hacía Moneda? Invertía la plata de la AFP de Piñera y de un montón de otra gente en distintas empresas, entre ellas ILC. Entonces, Gino lo que trata de decir es que Piñera controla a AFP Habitat a través de esta triangulación. Yo creo que una acusación avesada, digamos, hay que probarla, ¿no? Yo te podría decir que me hace sentido, que sospecho de que, claro, ¿no? Pero no te lo podría asegurar, ni te lo podría probar, Humberto. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a Gino también en el desconcierto, en un live de más de 2 horas, digamos, donde revisamos punto por punto todas sus acusaciones, digamos. Él recibió también las preguntas difíciles como esta, y la verdad es que hasta ahora no se ha podido establecer ese vínculo, es una probabilidad, ¿no? Pero lo cierto es que se paró una comisión investigadora, que no sé cuál será el destino hoy día, porque estaban todas las comisiones investigadoras, había prioridad para las con COVID, además el diputado que la impulsó se va como constituyente, que es Renato Garín, no sé qué va a pasar con esa comisión investigadora en definitiva, pero lo que sí sé es que esto debiese investigarse. Esto y un montón de otras operaciones más, Humberto, que está bien. Lo que pasa es que el mercado está lleno de esto. Es un club pequeño de inversionistas, es un club pequeño de corredoras que dominan todo el mercado, ¿no? Y que ocupan esto para efectivamente ejercer su control sobre distintas empresas, y a mí no me extrañaría que el presidente y un grupo de amigos de él hicieran lo mismo. ¿No? Yo pude ver eso en Exalmar, por ejemplo, cuando el presidente invirtió en Exalmar, pude ver cómo su gerente general se cuadraba a todos los otros inversionistas para hacer control y elegir un director en la empresa Exalmar, una pesquera peruana. Cuando revelamos el negocio del presidente, cuando yo estaba en la radio Bio Bio, ¿no? Y sus sociedades en paraísos fiscales. Entonces, para mí no es extraño ver un complot de ejecutivos, de inversionistas, de la talla de Bancar y de otros, eh, relacionándose entre sí y con otros más para poder controlar una empresa de forma indirecta o directa. Eso no es extraño. El tema está que nadie lo investiga y que nadie lo sanciona. Y esto no puede quedar solamente en manos de periodistas o de un administrador. En realidad, Gino no es un administrador de fondo, es un asesor de fondo, ¿no? Es un asesor de fondo. No puede quedar en manos de un asesor de fondo que es parte de la industria como él, que tiene sus intereses también, Gino, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que ser una investigación independiente de las personas que correspondan, de los organismos que correspondan, y no de privados con intereses económicos al respecto, ni de periodistas, porque bueno, los periodistas podemos jugar en paralelo, digamos, pero no tenemos todas las herramientas intrusivas que sí tienen la Fiscalía o la Comisión para el Mercado Financiero, ¿no? Se dotó de nuevas herramientas que no las ocupan. Bueno, Joaquín Cortés era parte de una AFP, entonces uno no puede esperar mucho de eso, ¿no? Joaquín Cortés, el presidente de la CMF, lo puso Piñera ahí. Entonces uno queda a esperar de eso también, ¿no? Era un insider del sistema. Era uno más de San Jarán. A lo mejor, y haciendo memoria con el tema del libro, que a lo mejor Piñera tenía en la habitación de al lado el mismo computador que ocupó para la operación de LAN. El de Bloomberg. Tenía un Bloomberg, tenía Bloomberg al lado. Puede ser, yo no sé, yo del presidente no tengo la mejor impresión, y después del estallido social menos, digamos, pero en el ámbito de los negocios, que es lo que me convoca, no me parece que sea una persona confiable, ¿no? Todo lo contrario, me parece que es una persona de la cual hay que estar mirando, y las autoridades regulatorias debiesen estar permanentemente encima de él, y de hecho la historia así lo ha demostrado, ¿no? El caso de Banco Talca, el caso de las acciones de LAN, no es una persona que tenga un currículum limpio, por así decirlo, y increíblemente fue presidente 2 veces de Chile. Razones del estallido, ¿no? O sea, respecto al caso el caso de LAN, haciendo memoria también con Francisco, porque tuviste la oportunidad de conversar con Francisco Armanet, gerente de la época sí. de Banchile, quien llevó la operación de LAN, y llevado también al caso con Estados Unidos. ¿En qué quedó eso? Se hizo una denuncia en Estados Unidos, yo tomé conocimiento. Lo que pasa es que el caso LAN fue multado en Chile. Fue multado en Chile con 363 millones de pesos que Piñera tuvo que pagar, pero no fue multado en Estados Unidos. Entonces, cuando yo publico el libro, ¿no? Y pongo este extracto del libro en CIPER, y vamos a CNN, y va Hermenet también a dar la entrevista, que es como la gran garganta profunda del libro, ¿no? El que dice que tiene grabaciones de Sebastián Piñera en su caja fuerte y que dan cuenta de que ocupó información privilegiada. Él no fue multado en Chile por ocupar información privilegiada. Él fue multado en Chile por operar comprando acciones de LAN, estando en conocimiento de información privilegiada. Estando en conocimiento. Que es un eufemismo rasca para decir que el tipo... Pero ¿cuál es la diferencia el uno del otro? Porque a mí me suena igual. Que uno debe estar en conocimiento y hacer la operación, pero no ocupar ese conocimiento. ¿No? Ok. Una idiotez. O sea, Sí. si ese
Si ese conocimiento le decía a Piñera que las acciones se iban a ir al demonio, él no las compra. Y eso es ocupar el conocimiento, ¿no? Entonces, como las acciones no decían eso, él compró. Por lo tanto, igual está ocupando el conocimiento, ¿no? Él compró. Perfecto. Ahora, lo que dice él es que le avisó un computador. Eran 18 millones de dólares. Y de hecho tuvo que conseguir financiamiento, ¿no? Hubo un comité de crédito especial en el que participó Andrónico Luxig para darle financiamiento a través de unas operaciones llamadas simultáneas. Y él pretende hacernos creer, yo hablé con el superintendente de la época, Humberto, de que un computador le dijo que tenía que comprar acciones, que saltó una alerta y le dijo, gasta 18 millones de dólares, Sebastián, para comprar acciones de LAN, ¿no? Y él no hizo ningún análisis, él no observó ninguna tendencia de mercado. La información que tuvo a la vista en la mañana de ese mismo día, cuando revisó los estados financieros de la empresa que cerraban ese día y que nadie más tenía conocimiento, tampoco la ocupó. Digamos, somos tontos hasta las 12, como diría el fiscal Carlos Gajardo, porque ese cuento no se lo compra nadie, pero Piñera es un tipo muy poderoso, ya habían sacado al superintendente que le había formulado los cargos, estaba este otro que no quería ser sacado tampoco no del cargo, y cortó por lo sano, y en vez de multarlo por uso de información privilegiada, lo multó por esta otra figura. ¿Cuál es la diferencia en términos específicos? Que la primera es multa, la segunda es multa y además tiene un correlato penal, es decir, el tipo se podría ir preso. Ahí hubiese entrado la fiscalía, lo hubiese acusado y hubiese tenido penas de cárcel, ¿no? Eso es en Chile. En Estados Unidos el tema, que yo sepa, no se investigó. ¿Y por qué podría investigarse en Estados Unidos? Porque allá hay acciones de LAN, había acciones de LAN después de la crisis y todo esto, salieron esas acciones, ya no existen, ¿no? Que se llaman ADR, y el tipo al que le compró las acciones Piñera con información privilegiada era un gringo, era un fondo de inversión de Estados Unidos. Y ese fondo de inversión se vio damnificado por la compra de Piñera, porque vendió las acciones más baratas de lo que lo podría haber vendido. Eso se llama Pero, fraude, ¿no? pero en rigor, ese fondo gringo no quería dividir el paquete, Claro, porque Piñera quería comprar la mitad, no, quería comprar completo, pero no quería venderlo completo. claro, por eso lo compra, el Banco de Chile compra todo el paquete de acciones. Lo que pasa es que son operaciones, mira, lo que pasa es que si tú vendes pedacito por pedacito por pedacito, si tienes 10 acciones, si vendes una, después otra, obtienes distintos precios. El gringo lo que quería hacer era vender el paquete de 10 acciones enteras. Piñera quería comprar la mitad. Banchile le dijo, yo compro el paquete entero, yo lo compro entero y te asigno la mitad y la otra mitad me la quedo yo y se la vendo a mis clientes. Eso tampoco se investigó, Humberto, y eso también es ilegal, eso que hizo Banchile. Eso también se debió haber investigado. Entonces también estaba involucrado Luxig, ¿no? Porque Luxig es el dueño de Banchile en esta operación. Esa operación entera es irregular. La forma en cómo se ejecutó, que es técnica, que es difícil de entender, es irregular, es ilegal, ¿no? Tanto en Chile como en el extranjero. Y ambos, tanto Piñera como el grupo Luxig, debió haber dado cuenta en Chile, en términos penales, no solamente administrativos, como en Estados Unidos, en términos administrativos. Y en Estados Unidos me parece que la SEC multa. No estoy seguro que pueda hacer allá un correlato penal. Pero lo que sí sé es que hasta la fecha yo no he tenido conocimiento de que allá se haya hecho una investigación. Y si es que se ha hecho de manera reservada. Y si es que han declarado personas, también lo han hecho de manera reservada. ¿Por qué lo sé? Porque hubo parlamentarios que pusieron, tras la salida del libro, denuncias ante la SEC, ¿no? Pescaron el libro y fueron a Estados Unidos a denunciar el tema. Eso se puede durar hasta 6 años, pero también podría haberse demorado un año. Entonces, la verdad es que no vamos a ver en el mediano plazo si es que hubo o no hubo una investigación, Humberto. Ahora, yo tiendo a pensar que no, que el tema lo archivaron, que quedó ahí y que pasó. Deben haber visto la multa en Chile y quizás con eso quedaron conformes, ¿no? Pero porque a veces prima el principio de la cosa juzgada es cosa juzgada y no hay que juzgarla dos veces, ¿no? Si ya te sancionaron a ti por una cosa, no te van a sancionar de nuevo por la misma. Entonces, pues, es difícil, pero ahí está el tema. Estamos conversando con Sergio Jara Román, periodista y director de prensa del Desconcierto, además de autor de Piñera y los Leones de Sanhattan, editado por Planeta. Quiero salirme solo un poco del libro y tomar el último capítulo de Las malditas expectativas de la conversación que tuviste con Mirko Macari. Y aquí El programa que sí. y aquí la pregunta, ¿quién inventó a Sebastián Sichel, que ahora es precandidato presidencial? Buena pregunta para Mirko esa. Mirko lo conoce mucho más. Mirko, cuando trabajaba en el mostrador, le hizo un par de perfiles. Sebastián Iglesias, ¿no? Antes era conocido cuando era candidato de la democracia cristiana, trabajaba en conjunto con Andrés Velasco, con la Soledad Alvear y con otros, como Sebastián Iglesias, cuando conoce a su papá
digamos, ¿cómo se dice? Natural, papá Oh, sanguíneo, ¿no? Sanguíneo, sanguíneo. sanguíneo. Es cuando él adopta el apellido de Sichel, ¿no? Y hoy día lo conocemos como Sebastián Sichel, que está más cerca a los postulados de la derecha. De hecho, él se presenta como alguien independiente, sin partido, pero su historia completa ha sido de política vinculada a distintos partidos. La democracia cristiana en particular hoy día le conviene más estar pululando afuera, pero los poderes fácticos están ahí presentes en él, ¿no? Y el otro día leía un artículo donde señalaba que su principal consejero es Andrés Chadwick. O sea, imagínate, ministro del Interior que salió con acusación constitucional, del cual se le cargan el tema de Catrillanca, el tema del estallido social, los derechos humanos. Sichel, yo creo que no es, bueno, una buena elección asociarse a Chadwick, pero lo que está tratando de hacer es instalarse dentro de la derecha, entonces hay que mirarlo como una mirada, como una jugada estratégica para él, de poder primero ganarse a ese sector, a la derecha, y poder arrastrar todo lo de centro que él ya tiene, ¿no? Ya tiene. Entonces, me parece que su estrategia está ahí, en poder posicionarse y ganarse a la derecha dura, que hoy día, a través de Chadwick, me parece que lo intenta, y después recoger todo lo que tiene de centro a través de la DC, Ciudadanos y otros partidos que están ahí en el conglomerado nuevo que se formó, Unidad Constituyente, ¿no? Lo que está a la derecha del PS, si se quiere. Yo creo que ese es como el espectro en el que quiere moverse Sichel, y eso es lo que está haciendo. Eso, por ahí lo veo, Humberto. Yo, la verdad es que para atrás lo conozco hasta su vínculo con la DC, era militante de DC, cuando tenía este otro apellido que te decía, pero el que te puede hablar más desde su inicio es Macari, que como bien lo escuchaste el otro día en Maldita Expectativa, que es el programa que hacemos todos los martes con Mirko a través del Desconcierto en la mañana. Pueden verlo en Spotify, Facebook Live y otras redes. Sí, muy entretenido. Él es el que maneja esa información, digamos. Porque Mirko igual es un periodista con más bagaje, más años que yo, ¿no? Viene trabajando hace más tiempo. Él viene de La Nación Domingo, del Mostrador hace mucho tiempo. Yo soy un poquito más chico. No tiene la imagen de Sichel una como la que tenía Piñera a comienzo, donde era también muy resistido por tener este pasado de C. Sí, que el pasado de C de Piñera más bien familiar, no es tanto de él. Efectivamente, Piñera siempre se ha reflejado en la DC al principio, pero cuando le tocó, y esto lo dijo Patricio Elwin, no lo digo yo, cuando le tocó entrar a la DC pidió al tiro cargos, y le dijeron ponte la fila, el tipo no quiso, y se fue a donde su amigo Andrés Alemán, que ya le había ofrecido entrar a RN, y se metió a RN, ¿no? Y ahí sí tenía cargo, y fue candidato presidencial inmediatamente, y todo el cuento. Entonces yo creo que el pasado de C de Piñera es bien difuso, es un tipo que se acomoda, ¿no? Al centro por fines electorales, pero Piñera, o sea, si ustedes miran lo que era la DC antes, es muy distinta a lo que es Piñera antes, ¿no? Piñera es un defensor del libre mercado, de la profundidad de lo que es el neoliberalismo, y es un fundamentalista de mercado, Piñera, ¿no? Un fundamentalista del mercado. La DC no era así antes. Y quizás con el tiempo se fue transformando en eso, ¿no? Con los gobiernos de la concertación, pero al principio no era así. Entonces es difícil que en esos inicios Piñera se sintiera representado por la DC. Su papá sí, era diplomático de la DC, ¿no? Uno de sus hermanos también, el Polo Piñera, militante ese, ¿no? Pero José Piñera para nada fue ministro de la dictadura. Piñera era un corredor de bolsa en los 80, un banquero en los 70, y después un senador de derecha en los 90, por lo tanto, cerca a la DC, de la boca para afuera nomás. Y Sichel efectivamente fue militante de C y le dio palo a Piñera, ¿no? Por Twitter, decía un montón de atrocidades contra Piñera, y hoy día ha dado un giro importante hacia la derecha para tratar. Yo creo que esto es una estrategia, Humberto, en definitiva, lo de Sichel, ¿no? Son perfiles distintos a los de Piñera. Creo que un tipo que efectivamente logra sintonizar más con la clase media que Piñera, ¿no? Que le hace más carne y más piel a la clase media, porque es un tipo que se representa más ahí. Piñera siempre ha venido de la clase acomodada, aunque él diga que es de clase media, es una clase media acomodada. ¿Quién era de clase media en los 80? Esa clase media no era clase media, era clase media alta, ¿no? Eran los poderosos. Los 80 no había clase media, ¿no? Había gente adinerada y otra que no tanto. Y había una capa menor, muy menor, de personas con recursos entre medio, digamos. Y Piñera estaba, yo te diría, en lo alto, ¿no? De ahí para arriba, ¿no? Sobre todo su familia,
Su papá era diplomático, no era, mi viejo era mecánico, ¿cachai? Esa es la diferencia, ¿no? Y haciendo memoria también citando a alguien en una entrevista que creo que dijo en Radio Sach, pero del cual no me acuerdo el nombre, que es la crítica que se le hacía a Sichel. Y tomando también el tuit de Banco Estado, donde le agradece al presidente del banco, donde yo creo que esto no lo he visto nunca con los otros presidentes. Es como, No, oh, o sea, le agradecemos por lo que ha hecho por los clientes y estuvo 6 meses o 3, no sé. bueno, mira, él entró a Banco Estado y salió inmediatamente en un montón de revistas de Cuché y medio de elite, digamos, y yo nunca había visto algo como eso, ese fenómeno. Tampoco había visto un tuit del Banco Estado, salió el presidente del Banco Estado inmediatamente a criticarlo, ¿no? Estuvo 6 meses y lo pusieron ahí. Yo no creo que haya sido un castigo ni que la UDI lo perjudicó, digamos, al sacarlo del Ministerio de Desarrollo Social, sino que yo creo que lo pusieron ahí porque la estrategia era clara, ¿no? Reparte plata, estamos en crisis, Banco Estado va a repartir plata, hazlo y aprovecha tu momento, y fue efectivamente lo que hizo, ¿no? Amplió lo que es el FOGAPE, hizo trabajar a la gente de Banco Estado en horario, como lo dice el presidente del sindicato, que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo el banco. Probablemente Sichel, pensando que un trabajador no tiene sus derechos, ¿no? Y que es un simple operador político, como lo dijo en una entrevista con Daniel Matamala el otro día que lo escuché y planteó que no, ahora hay que hacerlos trabajar. Esa gente trabaja, ¿de qué está hablando, no? Sí, bueno, eh, estresó, ¿no?, al banco para poder lograr esto, en contra de los derechos de los trabajadores, como dijo el presidente del sindicato. Yo creo que ahí hay un tema importante a recoger. Yo no vi entrevistas del presidente del sindicato de Banco Estado, salvo en interferencia y en el desconcierto en otros medios. Sí vi a Sichel en todos lados, salvo en el desconcierto y en interferencia. Nosotros le pedimos entrevista a Sebastián Sichel para poder hacer una entrevista, ¿no?, en la que él pudiese también responder a estas dudas, y no la quiso dar y no la ha querido dar todavía. Lanzó este crédito también de fin de año, ¿te acuerdas de este crédito a baja histórica, a tasa de baja Sí. 1,9, 2,1 histórica? Eso de nuevo, repartir plata, ¿no? Lo pusieron ahí para eso, para que repartiera plata. Le cayó un hackeo tremendo, si en todo caso, que hasta ahora no sabemos muy bien qué pasó con eso, pero bien lo dijiste tú, estuvo 6 meses y dio más entrevistas que cualquier otro vez el candidato de la elite, ¿no? Yo creo que la elite ve en él una salvación. O sea, nunca había habido un presidente tan mediático como Sichel en Banco Estado. Candidato. Un presidente No, de... no, en el cargo de presidente del banco. Sí, claro. Lo que pasa es que en general los presidentes del Banco Estado, la gente que ha llegado al Banco Estado, es gente de carrera en la industria bancaria, ¿no? Entonces tienen un perfil de banquero, de persona que se dedica al tema, a la industria, la conoce, qué sé yo. En este caso, Sichel estaba ahí porque era un cargo político, y como te digo, yo creo que lo premiaron, no creo que haya sido un castigo, fue un premio, anda a repartir plata, y ocúpalo como plataforma de campaña, y el último día de su cargo quedó de manifiesto aquello, con el Twitter impresentable que hace el community manager del Banco Estado, que seguro de orden de él, ¿no? O de su equipo de prensa. Y yo creo que es una jugada equivocada, porque el Twitter lo ve cierto grupo de personas nomás que son súper críticas de este tipo de estrategia. ¿Sergio? Perdón, sí, Ahí. perdón, ahí sí. Y Sichel lo que tiene que hacer es llegar al gran público, y ese gran público está en la televisión, ¿no? En la televisión está ese gran público, y es lo que él venía haciendo con su pizarrita y con otras cosas. Entonces, si van a seguir con una estrategia activa de publicidad, yo creo que se tienen que concentrar en la televisión y dejar que el mundo de Twitter y redes sociales haga lo que quiera con él, porque en realidad ahí no están los votos. Ahí no está lo relevante para ganar una elección. Todavía sigue siendo la televisión la que tira más, y ahí el tipo entra donde quiere, cuando quiere y con quien quiere. Como es, Igual que... es como carismático, simpático, le gusta, es como... Además viene del centro, Humberto. Es el yerno, es como el Rafa Araneda de los 90, es como lo que quería cualquier mamá. Con el yerno perfecto. Simpático, es chistoso, ¿no? De risa fácil, convoca al centro, convoca a muchos DC, quizás a alguien del PPD, ¿no? A los radicales, está haciendo un trabajo en la derecha dura para convocarla también. Yo creo que le ven más afinidad a él que a Lavín, ¿no? Porque Lavín ha dado tantos saltos para allá, para acá últimamente, que probablemente eso ya le molesta a alguna gente de la derecha, y están viendo en esta cara nueva quizás a alguien que le asegura ciertos mínimos, Humberto. Si yo creo que la derecha y el mundo empresarial y financiero ya tiene asumido que va a perder harto, pero quiere establecer ciertos mínimos, ¿no? Y esos mínimos están dados por el sistema económico. Entonces,
cualquier candidato que le ofrezca mantener la autonomía del Banco Central, algún nivel de supervivencia de las AFP para seguir contando con esta masa, ¿no?, de dinero y de plata fácil para las inversiones y cosas similares a esas, ellos van a firmar. Cualquier candidato de esos que le ofrezca algo como eso, ellos van a firmar. Entonces también en Sichel quizás una buena alternativa para competirle a alguien como Jadwe, si el candidato de oposición, el que va a llegar a la final va a ser Jadwe, muy probablemente, ¿no? Y ayer, sin ir más lejos, le tiró un ramo de flores a Pamela Giles, que seguramente se va a materializar en el apoyo de ella más adelante a Jadwe, quizás que van a negociar un apoyo al gobernador Pablo Maltés, no sé, pero algo van a tener que negociar para eso. Pero ahí se va a trasladar una cantidad de votos importante a Jadwe, que lo van a seguir así creciendo y engordando, mientras que Unidad Constituyente se despedaza entre ellos mismos, presentando candidatos por acá, por allá. No creo que a Narváez le alcance para competirle a Jadwe, no creo que llegue a ese nivel, por lo tanto va a ser Jadwe el candidato a oposición, y no veo a Matei, o sea, Matei presentándose como Jadwe es pérdida inmediata, Lavín está muy peleadísimo, y Sichel puede que le haga una buena contienda a Daniel Jadwe, yo creo, Humberto, porque le roba mucho centro, mucho más. Y es un candidato atractivo para la derecha dura porque, bueno, tenemos a Sichel, tenemos ya el declarado Mario Desbordes, tenemos de alguna forma a Manuel José Bosandón, tenemos a José Antonio Kast, de alguna forma Felipe Kast, hartos, pero por lo menos por el lado de la derecha. Sí, pero eso va a ser intentos para instalarse y negociar alguna cosa, ¿no? Pero en realidad Felipe Kast no existe, Osandón, que en paz descanse, ¿no? Lo mataron a Osandón, le pusieron la cabeza del caballo en la cama, como si fuera el padrino, y lo dejaron ahí, ¿no? Lleno de citaciones a la fiscalía, Osandón está fuera de la... Y Desbordes va a depender de él. Desbordes está asumiendo un discurso bien duro, no hace mucho, ¿no? Planteó que lo que se acaba de aprobar en Argentina a propósito de la ley de aborto es un atentado a los derechos humanos, que las personas debiesen tener armas para, siempre que estén calificadas, ¿no?, para poder optar a su legítima defensa, armar a la gente, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Aunque estén calificadas, me parece una locura. Entre más armas hay, es peor, ¿no? Entonces está tomando posiciones bien, en términos valóricas, que son de la derecha. Una derecha trampista, bolsonarista, que es la derecha de la UDI. Por otro lado está Sichel también tratando de conquistar ese mundo, ¿no? Yo creo que en ese juego están hoy día los candidatos, un mundo que abandonó Lavín, o que Lavín descuidó, que lo dejó ahí, y que Matei tampoco ha sabido capitalizar, ¿no? Porque no tiene ese carisma que ella cree tener. Tiene cierto techo, Matei, 25, 30%, nunca va a pasar eso. Entonces el cuento está entre Sichel y Desbordes y Lavín. Yo creo que esos tres son los candidatos, y vamos a ver quién conquista a la UDI, que es finalmente la que va a terminar balanceando va a ser la bisagra, ¿no?, para el candidato de derecha. Yo creo que si juegan bien van a elegir a Sichel, y el que le hace más peso a Jadwe. Deportes también, pero lo veo más débil, ¿no? Y yéndonos a la oposición, ¿dónde sale Paola Narváez? ¿Solo por la declaración de Michelle Bachelet? Lo que pasa es que ella terminó muy bien el gobierno de Michelle Bachelet, Humberto, un gobierno muy golpeado, ¿no? Un gobierno que venía del caso Cabal, que venía de un montón de temas de corrupción a propósito de la crisis del financiamiento de los políticos en general, ¿no? Desde la UDI hasta el PS, hasta Marco Enrique Minami, ¿no? Y Paula Narváez asume la vocería de gobierno en ese último periodo y logra equilibrar cierta narrativa, cierto legado que pretendía dejar Bachelet en niveles mínimos. No estoy diciendo que hizo lo que se pudo Narváez, ¿no? Yo de hecho me acuerdo de haberla visto un par de veces en términos periodísticos, ¿no? Y haber dicho, bueno, sobrevivió, no sé si alguien lo podría haber hecho mejor, porque estaba difícil. Entonces ella lo que logra es surfear esta ola difícil del último gobierno de Bachelet, sale con buena aprobación, un 47% del gobierno, y queda instalada en ella entonces el alma del bacheletismo. Bachelet sale bien golpeada del gobierno, pero yo creo que todavía hay mucha gente que, más allá de esa evaluación puntual que hizo en ese gobierno, le sigue teniendo estima y cariño a la expresidenta, y que puede reencantarse con ese proyecto político que además recogía muchas de las demandas que instaló el estallido social: nueva constitución, reforma a la AFP, reforma a la ley laboral, reforma tributaria, educación gratuita, temas de salud, código de agua. Son todas cuestiones que estaban en el programa de la Bachelet, que terminó siendo un programa desmenuzado y destrozado, ¿no?, por la democracia cristiana, que
después salieron diciendo que ni se lo habían leído. O sea, un horror de gobierno, ¿no? En términos de coalición política, votaban en contra, le hacían la cama. Yo trabajaba en un diario en ese tiempo, Humberto, y te digo cómo personas de la misma coalición llamaban al diario para hacer operaciones, ¿no? Y pegarle al gobierno, desacreditar al gobierno. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿qué está pasando acá? Y eso tenía que ver con debilitar las posiciones más progresistas del gobierno que encabezaba Bachelet a través del Partido Socialista y del Comunista. Y bueno, el gobierno termina mal. Pero Narváez sigue de una otra forma como tomando ese ánimo, se sumerge, desaparece, pero hoy día ante la falta de candidato potente, vuelve a aparecer, la vuelven a levantar, ¿no? Paulina Bodanovich y otras personas más del PS, militantes, ex autoridades, y logran que Bachelet la apoye. Cosa que Bachelet no había hecho ni con Elizalde, que es presidente del partido, ni con... ¿Quién más va de candidato del PS? No me acuerdo quién más. Jorge Insulza. Tarud, No, Tarud es Insulza, PPD. Vidal. PPD es Tarud. Ya, tienes razón. Pero Insulza es PS también. Uh-huh. Entonces ella cuando le ponen la firma a Narváez, lo que está diciendo el bacheletismo es el que está acá atrás, ¿no? Ese proyecto que si bien terminó mal, todavía logra despertar algunos corazones. Y si, sobre todo en el socialismo, ¿eh? Tenéis que ver esta primera etapa de la campaña, Humberto, como cuestiones de instalación, donde tenéis que ganar primero. Narváez no tiene que convencer a los comunistas, ni a la DC, ni al PPD, ni a nadie, ni al Frente Amplio. Tiene que convencer a los socialistas. Una vez que los socialistas la proclamen como candidata, probablemente Narváez se come a Heraldo Muñoz, del PPD, a Jorge Tarut, sin duda, ¿no? Y de la DC, bueno, habrá que ver a quién levanta la DC, pero yo no le veo mucha fuerza ni a Jimena Rincón, ni a Huenchumilla, que son como los dos presidenciables que hay, no al lado de Narváez, ¿no? Y después tendrá que competir en una primaria más abierta con Daniel Jadwe, que ahí lo veo difícil, a no ser que cuadre a toda la unidad constituyente, que la cuadre detrás de ella, pero igual difícil, ¿no? Yo creo que mucha base socialista se le va a escapar a Jadwe, se va a ir con Jadwe. Y por otro lado, yo encuentro muy difícil que le gane a Jadwe, que logre sobrepasar eso. Pero por otro lado tiene que instalarse también en todo lo que es la nueva unidad constituyente, que ahí también va a tener que tener un proceso, yo te diría complejo, y que todavía no empieza, porque ella todavía no aparece, ¿no? Todavía no aparece dando una primera entrevista, ni siquiera una opinión. Todavía está sumergida, esperando ver bien cómo se levanta todo. Escúchame lo siguiente, Humberto. La primera señal política que da Bachelet no la da con Narváez, de hecho. La da un mes antes con Daniel Jadwe. Ella participa de una transmisión en vivo con Daniel Jadwe, con él nomás. Con él nomás. Y eso Bachelet tampoco lo ha hecho con otra persona, ¿no? Tampoco lo he visto yo con Insulza, con Tarut, con nadie de unidad constituyente hacerlo. Lo hizo con Jadwe, que fue muy fiel a ella en el gobierno en el segundo gobierno bacheleno, y se llevaron muy bien, y con Narváez. Entonces, lo que uno puede desprender de estos últimos meses es que los candidatos de Bachelet están a la izquierda de lo que es la oposición, y son Narváez y Jadwe. Por ahí se va. Pero y ahí más, sigue mucha gente. ¿Pero está más a la izquierda o está más con las lealtades? Porque nombras que Daniel Jadwe fue muy fiel en el segundo gobierno de Bachelet. De hecho, diría que los comunistas, y esta ya es opinión mía, que los comunistas fueron muy fieles con Bachelet en el segundo gobierno. Fue como Allende, fue como con Allende, ¿no? Lo mismo pasó. El resto se desordena, y no sé qué pasa con la disciplina ahí de los demás, pero con la derecha pasa lo mismo, ¿no? También ahí se desordenaron los partidos. Piñera tuvo que hacer un movimiento de cintura y cambiar, y meter a Desbordes a la MAN para tranquilizar los partidos, meter a Víctor Pérez, que le duró menos que un helado en verano, digamos. Pero todo eso fue por presión de los partidos, no fue porque Piñera quisiera hacer eso, ¿no? Y con Bachelet pasó lo mismo, con Allende pasó lo mismo, y tiene que ver con la capacidad de los presidentes también de tener una coalición ordenada. Por eso es importante la construcción de una unidad opositora o oficialista, digamos, sólida para el gobierno que venga, porque si no vamos a tener un gobierno que le va a pasar lo mismo que a Piñera, porque es distinto que con Bachelet, ¿no? La gente como que ya entendió que ante injusticias, discriminaciones o cualquier cosa que pueda ser considerada tentatoria contra su dignidad, sale a la calle y quema un amigo. Antes eso no pasaba, Humberto. Y yo creo que eso ya quedó instalado como una forma válida para protestar de mucha gente, y lo van a seguir haciendo a la medida que vean desorden político y que se
y que sobrepasen, digamos, sus derechos. Entonces hay que estar muy atento a eso y es importante ahí la unidad. Yo no sé cómo se va a construir la unidad después de... Puede ser que Narváez y Jadwe lleguen a una elección presidencial a tres bandas, ¿no? Con la derecha unida y la oposición a dos bandas. Probablemente no vayan a primaria entre todos. Probablemente se defina una primaria de unidad constituyente y otra primaria de Jadwe con Beatriz Sánchez, que a esta altura yo creo que Beatriz Sánchez tampoco va a estar dispuesta. Habría que mirar los sondeos de opinión para ver cómo están, pero no me parece que le esté haciendo peso a Jadwe, ¿no? Pero ir separado siempre es un disparo en el pie. Le pasó a Guillermo la elección anterior, le pasó a Piñera 1, o sea, la primera elección de Piñera donde compitió con Lavín directamente, donde claramente aquí la unidad es todo. Pero yo no veo a la DC yendo con el Partido Comunista de nuevo. Aunque, quién sabe, pasa el tiempo y se sientan a negociar, sale Chaín de la presidencia de la DC y entra Huenchumilla o Yarna Proboste u otra persona más progresista de la DC y sí se sientan a negociar y logran hacer gobierno, ¿no? Y probablemente ahí se salga un pedazo de la DC y se vaya hacia la derecha, qué sé yo, que es lo que suele pasar. Lo importante es que si se logra una unidad, sea una unidad de verdad en torno a un programa serio y que represente los intereses de la ciudadanía, ¿no? Que represente lo que fue el estallido social y que también lea lo que es el derrumbe institucional de Chile. La institucionalidad del país no resiste más, Humberto, tanto desde Carabineros, digamos, con una institucionalidad totalmente corrupta, ¿no? Desde lo financiero hasta el uso de protocolos y la violación de los derechos humanos, el ejército en alguna medida también, las Fuerzas Armadas en general, y después está toda la institucionalidad que tiene que ver con cómo está organizado el sistema político, ¿no? El presidencialismo extremo que existe en Chile, con un todopoderoso como Sebastián Piñera, que logra vetar un proyecto de retiro del 10% de la AFP y lo único que hace es echarle más benzina a la pradera. O sea, está acumulando de nuevo energía en contra de Piñera de una manera formidable, ¿no? A través de este proyecto y otras cosas más que ha ido haciendo. Mira, basta con que nos vacunen a todos, se levanten las cuarentenas y Piñera siga acumulando energía en contra como lo ha venido haciendo estos últimos meses y no termina su gobierno, ¿no? Está en la cuerda floja, el presidente yo creo que juega con fuego cada vez que abre la boca, ¿no? Debiese él estar ahí hoy día como una figura decorativa y no insistir en llevar adelante iniciativas propias, porque en realidad su gobierno y su programa de gobierno quedó sepultado el 18 de octubre. Desde ahí en adelante Piñera no existe, está enterrado políticamente, ¿no? No es alguien válido en el circuito político de conversación. Sacarse una foto con él no lo hace nadie, solamente te trae mala suerte, ¿no? Malos réditos. Y permanentemente se equivoca, es un tipo torpe, además. Se va a sacar una foto a Plaza Italia, a Plaza Baquedano, a Plaza Dignidad, ¿no? Como si fuera un turista, que se va a sacar una foto sin mascarilla, en plena fase 2, ¿no? Cuando todos estamos encerrados y desesperados por este encierro, que se va a comprar un vino a la vinoteca en medio de la pandemia, que abre el ataúd de su tío cuando no debía hacerlo, que su esposa se va de vacaciones y sigue haciendo publicidad en redes sociales como si estuviera en Chile en un avión LAN a Estados Unidos, cuando nos dicen a todos que nos tenemos que confinar de nuevo. Entonces yo creo que están jugando con fuego la familia presidencial y es cosa de tiempo nomás para ver si es que la gente vuelve a tomarse las calles y hacer la vida imposible. Es cosa de tiempo. Sergio, y en los minutos que nos quedan, y aquí voy a hablar con el director de prensa del desconcierto, en la mirada de los medios, de lo que fue el 2020 y de lo que será las malditas expectativas que tenemos con el 2021. ¿Cómo crees que juega la prensa independiente? ¿Cómo crees que jugó en el 2020 y cómo crees que debiera jugar en el 2021? Mira, yo creo que nos falta un rol mucho más activo de la prensa independiente, estoy hablando, no de los medios controlados por empresarios o por algún tipo de poder. Cuando me refiero a algún tipo de poder, me refiero a los vínculos con partidos políticos que tienen alguna radio, no una, sino que varias, ¿no? O los vínculos con el gran empresariado, como lo tienen los diarios y los canales de televisión, ¿no? La gente lo sabe, no hay para qué repetirlo, ya está todo claro. Antes no sabíamos, ya esa información ya
pública, está en redes sociales, está en todos lados, quiénes son los dueños de los medios de comunicación, cuáles son sus intereses también, y cómo ponían en Canal 13, por ejemplo, Los Simpsons a la hora de las protestas, ¿no? Cómo en Radio Bio Bio hablan de delincuentes cuando hay protestas en Plaza Dignidad, ¿no? Asumiendo una posición clara, de representación de un segmento de la población que ve la protesta social como si fuera delincuencia, y que básicamente es un segmento de la población que quiere mantener el sistema como está, ¿no? Que no es parte de la mayoría. Y los medios independientes como el Desconcierto, como CIPER, como Interferencia, ¿cuál otro? No hay muchos tampoco, ¿no? El Mostrador de alguna manera también, si yo, de Clinic, hay que ver ahí hasta dónde Ergas, que es el nuevo dueño, pone No, el no, coto. el Dínamo no. No, Dinamo Porque no, ahí claramente. ahí tocamos nuevamente a Sichel. Claro, Sichel está vinculado al Dinamo, Jorge Rasuri, la gente de la DC de derecha, ¿no? La Mariana Elwin. El The Clinic me pasa que está contribuido por excelentes periodistas, entonces yo no te podría decir que hay muchos colegas que son muy buenos ahí. Y por lo que he visto siguen publicando noticias en su amplia gama, eh, pero bueno, hay que ver, ¿no? Yo te diría que falta un rol más activo, más valiente también de nosotros, y digo de nosotros, de todos, ¿no? Incluyendo al Desconcierto, incluyéndome a mí, en el despliegue informático de temas relevantes para el quehacer nacional. Y esto responde a varias cuestiones, a la precariedad, a no contar con la gente suficiente, a un montón de cuestiones financieras que están ahí presentes permanentemente, ¿no? Y que dicen relación con otras causas. Por ejemplo, el financiamiento de los medios de comunicación, en cómo se reparte la torta estatal en la Tercera, el Mercurio, la Bio Bio y en casi nadie más, ¿no? Toda la plata que llega le llega a esas empresas de comunicaciones, a nosotros no nos llega ni un peso, ¿no? Nosotros nos alimentamos básicamente por lo que nos paga Google, por visitas, ¿cachai? Y por algunos convenios que hacemos con algunas empresas, como universidades, que no son empresas, son universidades, ¿no? Algunas universidades que anuncian sus campañas de postulaciones para la matrícula del 2021, ahí algo se rescata, digamos, pero es poco, y estamos constantemente luchando contra eso, pero eso no es excusa, yo creo. Eso es una condicionante y un elemento importante tener. Pero cuando uno está en un medio independiente, tiene que saber que la cancha es así, trabajar para que esa cancha cambie, porque tampoco uno puede vivir en eso, ¿no? Pero no puede plantearlo siempre como excusa de por qué no hicimos esto o lo otro. Nosotros sí nos hemos jugado harto, pero creo que lo podríamos haber hecho mucho más, y sin duda que lo vamos a profundizar este año, y vamos a dejar todo en la calle, vamos a dejar todo también en los teclados, como se dice, y en nuestras casas, porque estamos mucho trabajando desde nuestras casas. Y ese es un elemento extra que agobia también el trabajo, que lo hace más difícil. Pero pese a todo eso, yo soy profesor también, Humberto, entonces esto mismo lo hablo con los estudiantes y les digo, pese a todo eso, si ustedes eligen este camino, háganlo sin quejarse, háganlo con la frente en alto y sabiendo que la gente vota, la gente toma decisiones en función de lo que los periodistas le comunican muchas veces. Y si lo que nosotros estamos comunicando está mal, es erróneo, o está mal comunicado, la gente va a tomar decisiones también erróneas, que pueden llevar a votar por personas que no son las adecuadas. Entonces, el primero es el compromiso con el interés público. Cuando hay un tema de interés público, ir ahí y comunicarlo bien y ser siempre correcto en ese sentido. Entonces, yo aspiro a eso, más que a una posición política o qué sé yo, aspiro a eso como principio del periodismo, y ojalá que todos los colegas lo entendamos así, que los medios de comunicación se liberen de esta atadura que tienen de estos grandes financistas, y de algunos partidos políticos, y puedan operar en ese sentido también. Hay un libro futuro, pero Sí, yéndonos a esto, porque haciendo memoria, el libro de una biografía de un señor muy poderoso, hasta hace 2 años por lo menos. ¿Aún está en pie ese proyecto? sí, ese proyecto viene, pero viene otro antes, en los próximos días. Esta semana probablemente va a salir a la venta un libro que se llama Joyitas, Joyitas, así como joya, pero Joyitas, porque son puras perlitas, ¿no? Son 5 o 6 perlitas. Son un libro de perfiles, convocado también por Cristóbal Peña, el editor de este libro, la editorial es Weathers, y lo que hacemos somos 5 cronistas. Alberto Arellano, un ex periodista de CIPER, hoy día académico de la UDP, que todavía colabora con CIPER, ¿no? Gran periodista, investigador de lo mejor que hay, con un perfil del juez Elgueta, el juez de Rancagua, este corrupto, ¿no? La Tami Palma con la Paulina Toro de The Clinic, antes de la Tercera, con un perfil de Orpis, el senador caído en desgracia, este corrupto también que
que acaba de ser condenado por corrupción. Otra colega haciendo el perfil del Sergio Hadwe, otra joyita, ¿no? Claudio Pizarro, el editor general del Desconcierto, haciendo un gran cronista, Claudio, investigador también, haciendo el perfil de Alex Smith, el profesor Smith, que trabajaba para Carabineros haciendo la aplicación Antorcha. No sé si me pasa a alguien, pero sí, me parece que está Benjamín Miranda también, Benjamín Miranda, ¿no? Con un perfil de Flavio Echeverría, el carabinero que provocó el Paco Gate, el cabecilla de los carabineros corruptos, y yo haciendo un perfil de Julio Ponce Lerú. El perfil mío se llama... Sutil. Una joyita chiquitita. El perfil mío se llama El Padrino, son unas 40 páginas, ¿no? Vivencial, me meto en la intimidad de Julio Ponce, estuve con él varias veces en su casa, fui a verlo, me invitó a verlo a competir el anda a caballo, ¿no? Hace competencia ecuestre, así que me invitó a verlo a competir, me tocó música, flauta traversa, me tocó la música del Padrino, ¿no? Porque es fanático de la película El Padrino Julio Ponce, entonces me tocó la música del Padrino y el perfil se trata de una semblanza entre él y el Padrino, ¿no? Así como el Padrino fue una persona que era temida y que era amada por su familia, pero temida también por quienes se enfrentara, Julio Ponce es lo mismo, amado por su familia y su círculo, pero muy temido por el resto. ¿Y por qué? Y ahí empezó a narrar por qué. Y además liberó alguna información nueva respecto de su caso, Cascada, meto a otra gente, hay algunas cosas bien interesantes que pueden provocar harto ruido, y que va a estar a la venta este mes. Sale, me dijeron esta semana, se llama Joyitas el libro, editorial Weathers, Cristóbal Peña, el editor recopilador, el que hizo el trabajo de joyería, ahí, estos 5 autores, 6 autores, y vamos a estar presentándolo prontamente en un seminario de la Cosa Nostra con el amigo Mirko Macari, y en varios lados más. Vamos a hacer adelantos también en medios de comunicación, así que hay que estar atentos, va a salir luego, y yo ya me lo leí y está ahí. Así, es como Piñera los Leones San Jana, así una cosa como esa, pero así en ese estilo, narrado como bien vivencial, como bien chistoso, pero muy importante, con cosas muy relevantes. Me encanta, y después suena increíble, pero aún más espero a Luxit. Pero ese viene un año más, ¿no? Ese para 2022. Estamos todavía trabajando en investigar, en la recopilación de datos, hay que pegarse algunos viajes. Tiene cosas en Croacia, tiene cosas en Bolivia, en Perú, así que en el sur, ¿no? Hay que hacer un trabajo más de joyería. Perfecto. Y sobre todo porque para que Luxit no meta mano. No. Sus tentáculos yo me preocupo de que las investigaciones sean siempre bien cerradas y que no tengan ningún acceso ni posibilidad de intervenir en nada, digamos, no. Ellos se enteran de lo que está en el libro hasta que el libro sale publicado, y en ese sentido te puedo decir que, mira, pesa todo, Humberto, pesa todo, a cómo yo encuentro a Piñera, a toda la gente que trabaja con él, a todos sus socios, pesa todo. Yo te debo decir que hasta ahora no he recibido ninguna amenaza o amedrentamiento, salvo algunos correos pesados y una que otra cuestión por ahí, de sugerente, con alguna bravata, ¿no? Fuera de lugar, pero nada que uno se pueda sentir intimidado o cosa como esa, ¿no? Y eso es positivo dentro de todo en un país como este, sobre todo después de la tensión que se vivió el 18 de octubre, poder trabajar en paz y tranquilo de que no te va a pasar nada. Y lo digo esto no a propósito de victimizarse o algo como eso, lo digo porque en otros países los colegas mueren por cuestiones como esta. En México, sin ir más lejos, tengo muchos colegas que han muerto, ¿no? Por escribir la verdad sobre los grupos narcos y políticos también. Y eso no es deseable, sobre todo cuando el narco acá en Chile escala de manera insospechada. No quiero que llegue el día en que los periodistas sintamos miedo de hacer la pega que estamos haciendo. Pero hay ejemplos. Si hoy día me leía el reporte de derechos humanos del Observatorio de la Comunicación, de la Defensa por el Derecho a la Comunicación, OCDE, y planteaba una serie de abusos policiales a periodistas. Hoy día vimos como un camarógrafo, digamos, esta semana vimos como un camarógrafo se lo llevaron detenido de Chilevisión, ¿no? En la protesta de los estudiantes. Al presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Humá, el año pasado lo rociaron de gas pimienta, se lo llevaron detenido también, le pusieron una querella. El año pasado hubo 69 detenciones de periodistas en el país. Nunca hubo una cifra tan alta desde la dictadura, Humberto. Entonces, si bien te digo lo que te señalé al principio, por otro lado hay una realidad que está cada vez más compleja, ¿no? Que está como tirando hacia el riesgo y hacia
digamos, el ataque hacia los periodistas. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener ojo y hay que seguir ejerciendo la pega con valentía, pero también con tranquilidad de que es por el interés público, no es por otra cosa. Si fuera por otra cuestión, estaría bien, pero es por el interés público y eso siempre es un valor que está por sobre otra cosa. Sergio Jara Román, periodista, director de prensa del Desconcierto y autor de Piñera y los Leones de Sanhattan, editado por Planeta, quien amablemente accedió a hablar de actualidad en este primer capítulo 2021 del Traficantes de Cultura, Fit the Libro Show. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto, y acá estamos a disposición para cuando lo necesite, para cuando lo requiera. Hablar de actualidad, de libros, es un agrado con ustedes siempre. Así que cuando saquemos joyitas, a lo mejor hacemos algo más adelante también, ¿ya? Absolutamente, ahí vamos a estar planeando una cosita. Y a quienes nos están viendo o escuchando, gracias y nos vemos en otra ocasión.